Nos encontramos nuevamente en su secuencia Agenda Ambiental, continuando la entrevista con Marc Duroiani, reconocido especialista en temas ambientales, forestales, con quien venimos conversando sobre los retos para el país en lo que corresponde al ordenamiento forestal, manejo forestal, cambio climático. Marc, continuando la entrevista, hablábamos en el primer bloque sobre la puesta en valor de los bosques en pie, la importancia que tienen para el país, los servicios que brindan a nivel de la cuenca amazónica, incluso su extensión más allá de esto, ¿no? Mucho más allá. Esa puesta en valor y responsabilidad que se tiene y que además debería ser fortalecida por las políticas públicas, vemos que a partir de la sectorialidad no necesariamente hay una visión en conjunto de cómo se puede asegurar áreas en pie con un bosque de largo tiempo, con que sea saludable, que brinde esos servicios. Hay emprendimientos muy importantes de inversión, pero que muchas veces no están conectados. Algunos de ellos incluso los calificamos como drivers de deforestación, es decir, en su impulso, aun cuando no sea su fin en sí mismo, traen consecuencias de deforestación. Coméntanos sobre qué son los drivers de deforestación, cuáles son los impactos de estos. Bueno, hoy mismo leí un artículo publicado en la revista forestal de la FAO, se llama Una Silva, que decía qué va a pasar con los bosques en los próximos 300 años, los bosques de todo el mundo. Y ahí concluían que lo más probable es que, en especial en los bosques tropicales como los nuestros, prácticamente se les elimine en los próximos 100 años. Y que recién de aquí a 200, 300 años quizás se vayan recuperando, pero en una versión doméstica, digamos, de lo que era una selva original. Bueno, esa es la visión que tienen esos ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que la razón es que la deforestación en la Amazonía peruana o en la Amazonía en general es fruto del desorden, es fruto de nuestro escaso desarrollo social y económico, de la desobediencia civil, que no es buena siempre, a veces sí. Es fruto de no obedecer nada. De no cumplir con las normas. Esa realidad de los trópicos, de que nadie obedece la ley. Y ahí volvemos al tema de nuestra primera conversación. ¿Para qué hacen leyes si se sabe que no se van a cumplir? Y es un poco la realidad de esta nueva ley. Claro, debemos hacer leyes que sean adecuadas para esa realidad, que tengan un mínimo de realidad, de realismo, de viabilidad de ser cumplidas. Entonces, bueno, la perspectiva es que haya mucho más deforestación. Los vectores son claros, la necesidad de los pobres de comer, de invadir cualquier lugar sin pedir permiso a nadie, de hacer sus chacras, la necesidad de las grandes empresas de usar áreas mayores para producir productos en gran escala, y como no hay titulación de tierra correcta, nadie sabe quién es dueño de qué, obviamente prefieren, como la palma aceitera, invadir tierras vírgenes que ocupar tierras ya deforestadas, porque nadie sabe quién es el dueño. Claro, afectando a las tierras del Estado, afectando tierras de comunidades, que no es dable. Y ese es un buen ejemplo del caos, o sea, todo ese fruto de la anarquía. Si tú miras en Finlandia o en Noruega, que tienen los mismos bosques naturales desde hace miles de años, ese problema no existe. Ellos consiguen hacer agricultura de un lado, hacer manejo forestal sostenible por siglos en el otro lado, hacer que el bosque sea rentable, y todo el mundo obedece la ley. Hacer una carretera no diera una tragedia, porque nadie va a invadir a los lados de la carretera. Entonces, esa realidad que es típica del subdesarrollo, que por más que nuestra economía mejore, seguimos siendo un país muy subdesarrollado, esa realidad ninguna ley la combate, excepto leyes simplísimas, muy claras, que esta no es, leyes de pocas páginas. Para superar esto es necesario articular las diferentes intervenciones del Estado en un mismo territorio, hacer, digamos, que las políticas sectoriales y las inversiones, los programas que se llevan sean articulados. Entonces, absolutamente. Esa pérdida de esa planificación energética o planificación estratégica, hacia los temas de energía, industrias extractivas, manejo,
debería impulsarse. ¿Qué recomiendas tú sabes para que llevar estamos eso? en un país que ni siquiera tiene una ley de desarrollo amazónico, no tiene una ley de desarrollo nacional, no tiene un plan de desarrollo nacional. Entonces, todo lo que se hace en el Perú es anárquico. Entonces, obviamente, la máxima expresión de la anarquía es hacer un parque nacional, después hacer una carretera encima que va a permitir mineración ilegal, porque también, como es anárquico, la minería va a ser ilegal, o hacer una represa encima de la carretera que ya fue hecha, y pretender inundar cientos de kilómetros de camino, porque igual la empresa que va a hacer la represa y la que hizo la carretera igual van a ganar dinero. Entonces, no hay ningún planeamiento. O pretender hacer, como ahora se ha aprobado, hacer una conexión energética, una transmisión de energía entre Iquitos y Moyobamba. ¿Para qué? Es para robarle la energía a Iquitos, si es que construye la represa del Mazán, o es para qué? ¿Para qué hacer 600 kilómetros de trocha en medio de la selva que no tiene ninguna finalidad? Si Iquitos consigue energía propia, debe ser para Iquitos. No hay ninguna necesidad de conectarlo con el resto del país. Entonces, son cosas así que nadie te explica por qué son necesarias, y realmente no lo son, pero se hacen porque un sector pisa al otro y decide por su cuenta lo que quiere hacer. Transporte hace lo que quiere, agricultura lo que quiere, energía lo que quiere, e igual es con salud y educación, que también se van donde no se les pide, pero cuando se hace una carretera interoceánica, educación y salud no intervienen. Eso es problema de transporte. Entonces tú tienes Puerto Maldonado, que no tiene suficiente escuela, no tiene suficiente salud, etcétera, etcétera. Y todo es igual. Y cuando has comentado el caso, justo ahorita tocando el tema de la interoceánica sur, los múltiples impactos, solo la pavimentación de una vía que podía pensarse que podría haber contribuido a un desarrollo al no haber presencia estatal, no tener una visión de conjunto, un plan para mitigar los impactos, en lugar de contribuir al desarrollo, ha contribuido al desorden. Hay cierta facilidad de conectividad que nadie la va a negar, pero también hay otras cosas que no han salido como se esperaba. Rápidamente, la recomendación para enfrentar temas como eso. El gran incremento de la minería ilegal o informal, entre comillas, ilegal, es la carretera interoceánica. O sea, el gobierno, que ya tenía un problema de mineración ilegal, y hace una carretera que la facilita. Entonces, eso siempre son los mismos indicadores de falta de planeamiento. Ahora, planeamiento puede haber si el gobierno toma una decisión, como gobierno, como nación, de defender un poco los recursos naturales, lo que nunca ha hecho. Una política de Estado. Una política de Estado que prioriza conservar el bosque, porque el bosque da tales y tales ventajas, y porque cuando esas ventajas se suman en dólares, va a dar más dólares a la economía nacional que cortar árboles y venderlos, exportarlos ilegalmente al Brasil o a Colombia, que es lo que está pasando ahora. Claro, un rédito muy favorable que sería además porque hay una mejora en la calidad de vida, se aseguran servicios ecosistémicos, entre otros, y nuestro patrimonio natural estaría mejor conservado. Claro, la palabra final, un bosque en pie vale mucho más que un bosque derrumbado. Un pedazo de madera va a podrirse, va a desaparecer. Un árbol va a servir por milenios a la humanidad. Gracias, Marco, un mensaje muy clave que además espero sea también tomado por los múltiples decisores políticos, que ahora también en este contexto de fomento, por ejemplo, de agricultura, cambio de uso, es necesario recordar siempre la apuesta y la importancia del bosque en pie. Gracias, Marc, por tu tiempo. Amigos, el tiempo con Marc se nos ha pasado volando. Te esperamos en una nueva entrevista. Y con todos ustedes nos vemos en la próxima secuencia de Agenda Ambiental, tocando temas de interés vinculados al sector ambiente, materia forestal y otros relevantes. Hasta una próxima oportunidad.